Las 3:17. Nadie elige trabajar de noche en un lugar muerto. Rodrigo Tapia tenía 41 años, una separación reciente y una deuda que no cabía en una sola hoja cuando la escribía. El trabajo de guardia nocturno en el ex centro comercial Costanera Norte de Iquique no era lo que había imaginado para esta etapa de su vida. Pero las etapas de la vida raramente preguntan qué imaginabas. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, paga puntual, sin jefes presenciales, sin clientes. Solo él, las cámaras y el edificio. El edificio llevaba 3 años cerrado por un problema de financiamiento que nadie le supo explicar con claridad. Seguía en pie, seguía teniendo electricidad básica para las cámaras y las luces de emergencia. Seguía siendo propiedad de una empresa que pagaba la seguridad sin mucho interés aparente en hacer nada con él. Rodrigo había trabajado en otros lugares similares: malls abandonados, bodegas, edificios de oficinas vaciados por la pandemia. Había aprendido que los espacios comerciales muertos tienen una acústica particular, una forma de amplificar y distorsionar el sonido que al principio asusta y después se vuelve parte del paisaje. La primera semana no pasó nada. La segunda semana, el lunes en la madrugada, Rodrigo revisaba las cámaras con el café de las 3 de la mañana cuando notó algo. El sistema tenía 18 cámaras distribuidas en 3 pisos. Él las monitoreaba en una grilla en la pantalla del computador, mirando brevemente cada cuadro antes de seguir. Pasillo norte, primer piso; pasillo sur, primer piso; atrio central; escaleras mecánicas detenidas; locales con las rejas abajo; estacionamiento vacío. En la cámara del pasillo sur del segundo piso, a las 3:17 de la mañana, había una figura caminando. Rodrigo dejó el café. La figura caminaba con paso regular hacia el fondo del pasillo, en dirección a lo que había sido una tienda de ropa, local 214. Reja completamente cerrada con candado desde hacía 3 años. Caminaba con la cabeza levemente inclinada hacia adelante, como alguien que va con propósito, que sabe exactamente a dónde va. Rodrigo tomó la linterna y el radio y fue al segundo piso. El pasillo sur estaba vacío, las rejas de todos los locales cerradas, el candado del local 214 intacto. No había nadie, no había señales de acceso forzado, no había huellas visibles en el polvo del suelo, no había nada fuera de lugar. Revisó el registro de la cámara cuando volvió a la cabina. La figura aparecía con claridad a las 3:17:04 y desaparecía del encuadre a las 3:17:38. 34 segundos de una persona caminando por un pasillo cerrado hacia una tienda cerrada. Rodrigo escribió el incidente en el libro de novedades con el tono neutro que había aprendido en otros trabajos. Figura no identificada en cámara 7, segundo piso, pasillo sur, 0317H. Se realizó ronda de verificación sin encontrar personas ni acceso forzado. Lo reportó a la empresa por WhatsApp a las 6 de la mañana. La respuesta llegó 2 horas después. Ok, gracias, revisamos. Nadie revisó nada. El martes a las 3:17, la figura volvió. Mismo pasillo, mismo paso, misma dirección. Rodrigo lo vio en tiempo real esta vez, con los ojos fijos en la cámara 7. 34 segundos exactos. La figura entró al encuadre desde el lado izquierdo, caminó hasta el fondo y desapareció en el punto donde el pasillo terminaba en la reja del local 214. No se detuvo frente a la reja, no aminoró el paso. Caminó hasta donde la reja debería haberla detenido y siguió, como si la reja no existiera, o como si ella tampoco. Rodrigo no bajó esa noche. Se quedó mirando la pantalla durante 40 minutos después de que desapareciera, esperando que volviera a aparecer en alguna otra cámara. No apareció en ninguna. El miércoles confirmó lo que ya sospechaba. La figura no aparecía en ninguna otra cámara.
solo la número 7, solo el pasillo sur del segundo piso, solo a las 3:17, y solo caminando en esa dirección, hacia ese local, con esa cabeza levemente inclinada hacia adelante. Empezó a prestar atención a los detalles. La figura tenía contextura delgada. Llevaba lo que parecía ser ropa oscura, aunque la calidad de la imagen no era suficiente para precisar. El cabello, si lo tenía, no era visible. Lo que sí era visible, y esto fue lo que Rodrigo notó el jueves cuando amplió el frame en el computador, era que la figura no producía sombra. Las luces de emergencia del pasillo sur proyectaban sombras largas y definidas sobre el suelo. Rodrigo mismo las había visto cuando fue a verificar el lunes, pero la figura caminaba bajo esas mismas luces sin proyectar nada sobre el suelo, como si la luz la atravesara o como si el suelo debajo de ella no le perteneciera del todo. Llamó a la empresa el viernes de mañana, esta vez por teléfono. La persona que contestó no era la de siempre. Era una voz de mujer, administrativa, que tomó sus datos con eficiencia y le dijo que alguien se comunicaría. Nadie se comunicó. El sábado, Rodrigo llegó media hora antes de su turno y fue directamente al local 214 antes de que oscureciera del todo. El candado era nuevo, colocado hace no más de un año, a juzgar por el estado del metal. La reja no tenía marcas de manipulación. Miró por los varitos hacia el interior del local. Estaba vacío, como todos los demás. Polvo, un par de percheros caídos, el cielo raso con una mancha de humedad en la esquina. Nada especial, nada que justificara que una figura lo visitara todas las noches a la misma hora. Esa noche, a las 3:16, Rodrigo estaba parado en el pasillo sur del segundo piso con la linterna apagada. A las 3:17, la figura apareció. Entró al pasillo desde el extremo izquierdo, exactamente como en las cámaras. Rodrigo estaba parado a unos 12 metros de distancia, contra la pared, inmóvil. La figura caminó hacia él sin aminorar el paso, con esa cabeza levemente inclinada hacia adelante, con ese propósito que no necesitaba apuro. Rodrigo encendió la linterna cuando la tuvo a 6 metros. El pasillo estaba vacío. No había nadie. La linterna iluminaba el suelo, las rejas cerradas, el polvo sin huellas. Rodrigo se quedó completamente quieto durante un tiempo que no supo medir. Después giró lentamente hacia el local 214, que quedaba detrás de él. Desde el interior del local, al otro lado de la reja con candado, algo golpeó el vidrio interior una vez. Solo una vez. Rodrigo bajó las escaleras sin correr, porque correr habría significado confirmar algo que todavía podía negar. Fue a la cabina, se sentó, miró la pantalla. La cámara 7 mostraba el pasillo sur vacío y tranquilo. Abrió el libro de novedades para escribir el parte de esa noche y encontró que las últimas 3 páginas, las que él había llenado con los reportes de la figura, estaban en blanco. Su letra no estaba ahí, nadie la había borrado, simplemente no estaba, como si nunca hubiera escrito nada, como si las últimas semanas hubieran ocurrido solo en su cabeza. Cerró el libro, miró el reloj, las 3:31, miró la pantalla, cámara 7, pasillo sur, segundo piso, vacío. Y entonces, por primera vez en todas esas noches, la figura apareció en una cámara diferente. Cámara 12, primer piso, pasillo de acceso a la cabina de seguridad. Caminando hacia él, con la cabeza levemente inclinada, a paso regular, con todo el tiempo del mundo. Rodrigo miró la puerta de la cabina. No tenía llave por dentro. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces.